Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán. Esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Tu fe se está extendiendo, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene,
Hola Iglesia, Dios te bendiga. Bueno, es un gusto como siempre poder compartir este culto, esta reunión, de poder acercarnos a tu casa y ser de bendición. Oramos para que la presencia del Señor te ministre ahí donde estés y que a pesar de lo que se está viviendo en este tiempo puedas sentirte en paz y estar tranquilo, tranquila, sabiendo que todo está bajo el control de Dios. Antes de compartirte la palabra, quiero hacer algunos anuncios. El primero de ellos es que el próximo domingo, con la ayuda del Señor, vamos a tener Santa Cena, así que acordate de preparar todos los implementos para que, como lo hacemos todos los meses, podamos, en algún momento de la reunión, podamos compartir todos juntos ese tiempo tan íntimo de recordar el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el otro tema que quería compartirte es que el miércoles próximo vamos a dar inicio a una serie de estudios bíblicos. Seguramente debes haber recibido ya esta información, pero si no lo hiciste, bueno, quiero compartírtelo. Vamos a arrancar todos los miércoles de 19:30 horas a 21. Es por Zoom. Y está abierto a toda la congregación que quiera compartir, que quiera aprender de la palabra del Señor. Vamos a tocar diferentes estudios sobre la Biblia y otros temas también que son de interés de los hermanos. Hay algunos que nos han pedido algunos temas específicos, pero bueno, vamos a compartir en esta primera reunión que va a ser el miércoles, con la ayuda del Señor, un poco la dinámica de estos estudios bíblicos, que creemos va a ser de bendición, porque siempre es bueno aprender, conocer y crecer en el conocimiento de la palabra del Señor. Así que bueno, es una bendición que estas cosas se estén dando. Ya estamos en octubre, parece mentira cómo está avanzando el tiempo, cómo está avanzando el año, y oramos para que este trimestre que nos queda sea un trimestre de bendición, sea un tiempo donde el Señor fortalezca nuestras vidas. Oramos por todo lo que estamos viviendo para que el Señor tenga misericordia, se apiade y podamos realmente ver cómo su mano se extiende sobre todo esto. Quiero en esta noche, compartirte una palabra que en algún momento la hemos predicado, ¿sabes? Y es más, en una reunión que hubo en esta semana a través de Zoom, mi esposa compartió parte de esta palabra y quiero pedirle al Señor que nos ayude a ver un enfoque tal vez distinto de lo que vivió el pueblo del Señor Jesús en un momento muy importante de la historia de ellos. Yo te pido por favor que abras la Biblia en el Salmo 137 y vamos a leer ahí unos pasajes, simplemente 3 pasajes, 3 versos, y vamos a tratar de pedirle al Señor que nos dirija en cuanto a esto. Salmo 137, verso 1. Si lo encontraste, yo le voy a dar lectura sobre la Nueva Traducción Viviente. Si tenés Reina Valera, como siempre te comparto, puede ser que difieran algunas palabras, pero no el contenido, es lo mismo. Bueno, dice así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al pensar en Jerusalén. Guardamos las arpas, las colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigían que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántennos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos, Señor, en esta mañana por tu amor, por tu misericordia. Te agradecemos por tu mano siempre extendida, Señor. Gracias, Señor, por guardarnos, por acompañarnos
Y gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Señor, aquella que nos habla, que nos enseña, que nos instruye. Señor, oramos para que en este tiempo puedas abrir nuestra mente y nuestro corazón, Señor, y podamos, Señor, entender la palabra, Señor, que podamos ser buena tierra para que tu palabra sea sembrada, Señor, en nuestra vida y pueda traer fruto y fruto en abundancia. Señor, gracias por cada familia, Señor, que está viendo o escuchando este culto, esta reunión. Oramos para que les bendiga, Señor, para que tu gracia les asista, Señor, y pueda tu palabra tocar lo profundo de su corazón. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de poder entrar directamente en estos tres pasajes, quisiera que pudiésemos ver un poco el contexto de la historia de lo que terminamos de leer. Vos sabés que cuando se da en muchos momentos de nuestra vida, que cuando nosotros perdemos algunas cosas que apreciamos, nos entristecemos y lloramos. Este salmo trata de alguna cosa así, y es como que de repente es un salmo que cuando vos comenzás a leerlo, es como que te genera esas luces rojas que son señales de alerta, que te van indicando, que te van poniendo a tono, que te van mostrando un pensamiento, que te va mostrando una consecuencia de cosas que se han vivido. Es un salmo que genera o te muestra muchos sinsabores que el pueblo de Dios supo vivir en su momento y que a veces extrapolado en el tiempo podemos vivirlos nosotros también. Sinsabores que la vida nos pone por delante y que nos enseña justamente cuál es la forma de atravesarlo, de encararlo, de posicionarnos delante de esas situaciones. Te decía que para ponernos un poco en contexto, ¿sabés qué dice la historia? Que cuando comenzaron a gobernar los reyes, el primero de ellos era Saúl, después fue David, después Salomón. Cuando Salomón fallece, es como que comienza a pasar algo muy distinto en el reino. Ahí asume su hijo Roboam. Pero cuando él tiene que asumirlo, sabes que toda la gente, acordate que eran las 12 tribus de Israel que estaban siendo gobernadas, que estaban ya distribuidas en su tierra, pero en el momento en que fallece Salomón y es enterrado junto con los antepasados de él, toda la gente se reúne en la ciudad de Siquem y empiezan a recibirlo para poder homenajearlo y postularlo como futuro rey. Así que ahí está Roboam preparado para poder tener la investidura de rey y hacerse cargo del reinado, sucediendo a su padre Salomón. Pero en ese momento se entera un personaje que se llama Joroboam. Este Joroboam había huido, trabajaba con su papá, con Salomón, estaba en el reinado con él, pero como Salomón había empezado a hacer algunas cosas medias complicadas, este muchacho termina huyendo. Y entonces cuando se entiende que fallece Salomón y está por asumir su hijo, él vuelve a la ciudad junto con un montón de personas para hablar con Roboam. Y entonces le dice, mira, nosotros vamos a apoyarte, efectivamente vamos a apoyarte, pero hay una condición para apoyar tu reinado. Y fíjate qué interesante esto, por eso qué bueno es ver la historia a través de la Biblia. Lo que le dice es, nosotros fuimos muy hostigados como pueblo y entonces el hostigamiento que vino sobre nuestro pueblo fue como consecuencia de los tributos, lo que teníamos que tributar, los impuestos que teníamos que pagar. Salomón fue opresor en esto, nos puso una carga muy pesada sobre nuestra vida, teníamos que pagar muchos impuestos y era como que nos ahogaba. Y muchos de esos impuestos habían ido para terminar el templo que Salomón había construido. Así que la gente se sentía muy ahogada por la cantidad de impuestos que tenían que pagar, ¿sabes? Y entonces este muchacho Joroboam le dice, nosotros, todo el pueblo te va a acompañar,
pero si vos en una de las decisiones que tomás haces que todo lo que estamos tributando baje, cese esa carga pesada que nosotros tenemos, y entonces seguro el pueblo te va a acompañar. Ahí Roboam no tomó una determinación rápida, sino que le dijo, vuelvan en 3 días y yo les voy a dar una respuesta. Como consecuencia de esto, este muchacho Joroboam y toda la gente que había venido se va camino de 3 días, y entonces Roboam llama a todos los ancianos que habían trabajado con su papá, que habían estado ayudando a Salomón, y entonces les consulta respecto de esto y le dice qué le parece, cómo debe manejarlo, si hay que bajar los impuestos, cómo manejarse con el pueblo. Y entonces todas estas personas, los ancianos, le dicen, mirá, efectivamente es así, se ha generado una carga tributaria muy grande sobre el pueblo, están pagando tributos muy altos, y entonces sería muy bueno que esta carga de lo que le están tributando, esto baje, y entonces seguro que el pueblo va a acompañarte y te va a apoyar en todo tu reinado y no vas a tener ningún tipo de problema. Así que nosotros pensamos que así debería hacerse. Aparentemente Roboam no se queda conforme con esto, y entonces llama a los ancianos más jóvenes. Y estos ancianos más jóvenes eran los amigos de él, los que se criaron con él. Así que los llama para la consulta y les dice lo mismo. Miren, Joroboam vino con un montón de personas, con mucha gente, y dijeron que nos van a acompañar si nosotros hacemos una baja, una quita de los impuestos que se le habían puesto. Y entonces estos muchachos jóvenes le dijeron, mirá, nosotros creemos que no es conveniente que se baje el tributo, al contrario, nosotros pensamos que se debería tributar más. Y vos tenés que mostrarle firmeza al pueblo. Y si tu papá estuvo presionándolos con el tema de los impuestos, vos tenés que cobrar un impuesto mucho más alto y el pueblo te tiene que acompañar en esto porque vos terminás siendo el rey. Así que los escuchó y pasó el tiempo en que vuelve Joroboam a recibir la respuesta. Así que vuelve Joroboam con toda la gente que se había ido y entonces Roboam lo recibe y le dice, nosotros hemos tenido consultas y entonces entendemos que lo que se estaba cobrando como tributo era un tributo alto, pero eso no lo vamos a bajar, nosotros vamos a redoblar el tema de los tributos, vamos a tributar mucho más alto y si ustedes se sentían que estaban hostigados, ahora va a ser mucho peor porque esto cambió y entonces es como que de repente el pueblo se sintió defraudado. ¿Y qué ocurre con esto? Empieza lo que es una división en todo lo que era el pueblo de Israel. Y entonces se termina dividiendo Israel en la parte norte y en la parte sur. Cuando Roboam escucha que le dice a Joroboam todo esto que te estoy diciendo de que los tributos no se van a bajar, él manda a una persona de su reinado que era el encargado de cobrar los tributos para que ya comience a recoger nuevamente los tributos. Cuando esta persona va a cobrar los tributos, termina siendo apedreado y lo mata el pueblo. Así que viendo esa situación y viendo que todo esto se estaba como desmadrando, lo que termina haciendo Roboam es huir a Jerusalén. Él agarra un carro de los que tiene y se va a Jerusalén. Y entonces el pueblo que había acompañado a Joroboam le dice, mirá, evidentemente como vos nos acompañaste, como vos nos instruiste, como vos hablaste, diste en la cara, nosotros queremos proponerte a vos como rey de todo lo que es la parte norte. Y entonces que él se quedó con lo que es la parte sur. Y entonces lo proclaman a Joroboam como rey de todo lo que sería la parte norte del reinado. Y ahí quedan 10 tribus. De las 12, 10 quedan con Joroboam y las otras 2 que pertenecen al sur queda con Roboam, el hijo de Salomón. En estas 2 del sur queda lo que sería Judá y Benjamín. La tribu de Benjamín solamente tenía 180.000 hombres de guerra. Así que imagínate vos cómo empiezan a vivir. Empiezan a dictar normas en el norte, normas en el sur. En el sur estaba la ciudad de Jerusalén y estaba el templo justamente. Y entonces Joroboam, como tenía miedo de que la gente vaya a adorar al templo a Jerusalén y se encuentre con Roboam,
termina haciendo algo y le dice en su pensamiento, y habla con las personas que estaban a su alrededor, dice, nosotros vamos a tener que hacer algo. Y entonces, ¿qué hace? Termina levantando 2 becerros de oro para que la gente adore al becerro de oro y no vaya a la ciudad de Jerusalén. Entonces convoca a todo el pueblo y le dice, como evidentemente ustedes siempre tienen que ir a Jerusalén para evitarles el camino hasta allá, nosotros hemos hecho 2 becerros de oro para que puedan adorarlo acá. Uno va a estar en la ciudad de Betel y otro va a estar en otra ciudad, así que ustedes se pueden desparramar y pueden ir a ofrecerle sacrificio a estos becerros, pueden adorar a estos becerros. Y entonces es como que a Jehová, al Señor, todo eso le fue malo porque empezaban a adorar a otros dioses. Y entonces esta separación y todo esto que te estoy hablando termina generando malestar y genera pecado delante de la presencia del Señor. Así que todo lo que era parte norte empieza a generar pecado y alejarse de Dios, y la parte sur se seguía manteniendo. Así que en algún momento, como ellos son muy pocos, en la parte sur, acordate que eran solamente 2 tribus, es como que ellos se sienten menos, se sienten como que pueden ser justamente un lugar donde la gente pueda venir e invadirlos. Y entonces se empieza a generar esa gran separación entre lo que es la parte norte y la parte sur. Hasta que en algún momento de la historia, la parte sur también se empieza a alejar un poco de Dios. Y entonces el Señor, ¿qué hace? Levanta profetas y manda a hablarle a Roboán, a estos profetas, de que se estaban alejando también de Dios, que vuelvan al Señor. Y entonces ellos no hacen caso, y es como que termina justamente siendo invadido por Babilonia. Tenía que contarte todo esto para que entiendas lo que estamos viviendo, o lo que estamos compartiendo en el Salmo 137. Lo que estamos leyendo es como consecuencia de ese cautiverio. Vienen los babilónicos, toman la ciudad del sur y a toda la gente se la llevan a la ciudad de Babilonia, se la llevan a Babilonia. Ahora, ¿por qué contarte esto? Porque me parece importante que nosotros empecemos a entender lo que ellos estaban viviendo, lo que ellos estaban añorando, para que nosotros podamos ver justamente cómo es sus días respecto de los nuestros. ¿Por qué te cuento esto? Porque se había dado algo importante. Para la parte sur, donde estaba el templo, justamente lo más importante para ellos, escucha esto, lo más importante que ellos tenían era el templo. Lo que había levantado Salomón en la ciudad de Jerusalén, el templo para adorar a Dios. Y en el año 586 se produce la invasión de Babilonia sobre Israel. ¿Y cuál era el problema y por qué terminan invadiéndolo? Porque ellos le habían dado más importancia, escucha, al templo que al Dios del templo. Ellos se sentían muy seguros y tranquilos con el templo que se había levantado y con la adoración que se entregaba dentro del templo por medio de los levitas y los sacerdotes. Fíjate que uno de los pecados que comete Joroboán en la parte norte era que cuando él levanta estos becerros para que la gente lo adore, él de las diferentes tribus empieza a levantar sacerdotes y levitas para que adoraran. Y acordate que los levitas tenían que ser de la tribu de Leví, y esos estaban en el sur. Así que en el norte levantan a cualquier persona para que ejerza el oficio de sacerdote y de adorador. Eso también es lo que eleva delante del Señor el pecado que estaban cometiendo. Así que era pecado tras pecado. Y en la parte sur, como se sentían seguros con el templo, ellos empezaron a adorar más al templo que al Dios del templo. A tal punto, escucha esto, a tal punto que me encantó cuando estaba anotando y buscando todo esto, que el Señor tiene que permitir que con esta invasión que llega a la ciudad de Jerusalén destruyan el templo.
El templo es totalmente destruido. Y mirá lo que pasa. En esta invasión se llevan a las personas que eran las personas que eran encumbradas, que sabían, que tenían conocimiento, que sabían leer y escribir, aquellos que tenían oficio. Toda esa gente se la lleva. ¿A quiénes dejan? Dejan a las personas mayores y dejan a las personas que trabajaban la tierra, que cultivaban. ¿Por qué dejan a este tipo de gente? Porque ellos estaban seguros, los de Babilonia, que no podían reorganizarse de nuevo para levantar un gobierno y para hacerle frente. Así que se llevan a toda la gente que tenía conocimiento y que sabía y dejan solamente a las personas mayores, a las personas que no estaban bien de salud y a las personas que labraban la tierra. Entonces se sintieron tranquilos, destrozando todo, llevándose cautivo a todas las personas que podían ser potenciales para poder servirles a ellos en Babilonia. Y entonces el templo queda completamente destruido. ¿Por qué te digo esto? Porque evidentemente cuando hay algo, fíjate la importancia de esto, ellos entendieron que el templo para ellos era lo más importante. Y lo que Dios termina haciendo o permite que hagan es destruirle el templo. Le sacó lo que ellos consideraban más importante. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Porque nosotros muchas veces pensamos de que el diablo es el que hizo las cosas o que cómo puede ser que el Señor no me ama y lo que pasó. Y a veces hay situaciones que el Señor permite que ocurra. Escucha esto, que el Señor permite que ocurra para que nosotros podamos reenfocarnos en los que nos hemos desenfocado. Ellos tenían que adorar a Dios, ellos tenían que adorar a Jehová, ellos tenían en el templo que entregarle sacrificios de adoración, pero no era su centro de adoración el templo. Lo que era su centro de adoración era el Dios del templo, no el templo en sí mismo. Y entonces lo que Dios tiene que permitir es justamente que invadan esta ciudad, que el templo sea destruido y que la gente sea llevada cautiva. Quiero hacer un punto acá para que nosotros podamos entender la palabra del Señor. Porque a veces nosotros pensamos que hay cosas que nos pasan y que el diablo está contra nosotros y mirá lo que me pasó y cómo ahora que creo en el Señor. Y a veces el Señor permite determinadas cosas que ocurran en nuestra vida como consecuencia de que en algún momento nos hemos desenfocado del verdadero centro de lo que el Señor desea. Nos hemos desenfocado de su búsqueda, nos hemos desenfocado de su relación, nos hemos desenfocado de inquirir en su palabra o en la relación íntima con Dios. Hemos levantado otros lugares que compiten con Dios y entonces Dios no le interesa eso y entonces Dios tiene que permitir determinadas situaciones para que esas cosas se destruyan y para que nosotros en ese momento podamos volver a reenfocarnos y volver a poner nuestra mirada en Dios. Así que esto es lo que estaba viviendo este pueblo. Pero hay otra cosa que es mucho más importante. ¿Y sabés qué es lo más importante? Que la parte sur, cuando tenían el templo, los sacerdotes empezaron a entrar en un estado medio raro, ¿sabés? Porque ellos querían tener todo lo mejor. Y entonces empezaron a pensar, esto lo estaba contando un sacerdote rabino, y él decía que querían revestir todo el templo de oro. Y todo lo que se utilizaba dentro del templo tenía que estar revestido en oro. Así que empezaron a revestir todo esto en oro. Pero ¿sabés qué pasó? Llegó un momento en que quisieron revestir los instrumentos, todo de oro. Y entonces empezaron a hacerle a los instrumentos todas las capas de oro, hasta que llegaron a las flautas. Las que se utilizaban en momentos precisos, en momentos de adoración, por una música muy suave y muy sutil en el tiempo de adoración. Cuando revisten estas flautas, el sonido de la flauta cambió totalmente. Era un sonido apagado, era un sonido raro, no era el sonido delicado que sabía hacer la flauta. Y entonces los levitas van a los sacerdotes y le dicen, el sonido cambió totalmente, no se puede tocar, ¿qué hacemos con esto? Y entonces los sacerdotes le dicen, sacale el revestimiento de oro y toquen el instrumento como tienen que tocarlo. Y entonces quiero hacer otro punto acá, para poder explicar un poco esto. Porque a partir de esto, nosotros entendemos a través de lo que nos está relatando la historia y la palabra del Señor, que muchas veces nosotros pensamos en todo lo exterior.
Y lo que Dios está interesado es en el interior. A Dios no le interesa el frasco. A Dios lo que le interesa es lo que está dentro del frasco. A Dios no le interesa el estuche. Lo que a Dios le interesa es lo que está dentro del estuche. Y entonces ellos quisieron hacerlo mejor y revestir todo de oro. Pero escucha esto, era bellísimo por fuera, pero el sonido que tenía no era el sonido que debía tener. Y entonces quiero compartirte esta palabra también en esta mañana, porque muchas veces nosotros queremos lo mejor exteriormente, pero en el interior el sonido que emitimos no es el sonido espiritual que Dios está esperando que nosotros emitamos. Y entonces se puede ver bello, se puede ver elegante, se puede ver lo mejor, pero lo que Dios está mirando no es el envoltorio, no es el frasco, no es el paquete, lo que Dios está mirando es lo que está dentro de eso. Por eso la palabra del Señor dice que el Señor mira el corazón. Para que nosotros tengamos cuenta de que lo que el Señor desea en este tiempo no es el ornamento, no es lo que nosotros podamos hacer por afuera, sino que lo que Dios está poniendo sus ojos, lo que Dios está poniendo su mirada, es en el corazón, es en la mente, es en tu interior, es en ver cómo está creciendo tu interior, es en ver cómo están esos ríos de agua viva en tu interior, no es lo de afuera, no es lo que yo puedo exteriorizar, no es que yo te quiera mostrar a vos cómo alabo y cómo adoro a Dios, porque ese es el paquete. Lo que Dios está mirando es la integridad que hay en mi corazón, la integridad que está dentro de esta envoltura para poder levantar las manos y adorar. Por eso es que muchas veces entendemos que nuestra adoración nos sube, que de repente nos sentimos, que podemos percibir un montón de cosas. ¿Pero por qué? Si estamos alabando y adorando igual que los que están al lado. Es el paquete, es la envoltura, es el exterior. Pero el perfume, escúchame, yo puedo tener el mejor frasco, si esto fuera gaseosa y yo te lo mostrara, no podés sentir el olor, pero en cuanto la abro, yo puedo sentir el olor y me doy cuenta qué tipo de gaseosa es. Ahora, ¿por qué fue así? Porque pude detenerme en sentir el interior. Yo puedo tener el mejor frasco de perfume, lo tengo cerrado y no lo huelo hasta que no le quito la tapa. Y cuando le quito la tapa, entonces me doy cuenta la fragancia que tiene. La fragancia sale del interior. Lo que Dios está mirando es el interior. Lo que Dios está mirando es el perfume que hay adentro. Lo que Dios está mirando es la fragancia que estamos elevando. No está mirando el exterior. A Dios no le interesa si de repente estás arrodillándote sobre maíz. Lo que Dios está mirando es si tu corazón está arrodillado. A Dios no le interesa si te vas de rodillas hasta Luján. Lo que Él quiere ver es si tu corazón está arrodillado delante de su presencia. Si eso que estás mostrando significa humillación. Y no lo haces simplemente porque la palabra del Señor dice que lo que el Señor quiere es obediencia, no sacrificio. Entonces tenemos que llegar a entender la palabra del Señor para darnos cuenta que muchas de estas cosas que ellos cometieron en aquel entonces y como consecuencia de lo que Dios permitió, también la podemos vivir nosotros hoy. Podemos estar en cautiverio hoy. En muchas áreas de nuestra vida podemos estar en cautiverio, podemos estar sufriendo hoy. Y es lo que nosotros tenemos que entender a través de la palabra del Señor. Ahora, fíjate, quiero avanzar un poco. Para ellos, te decía, el templo era lo más grande. Y Dios permite que Babilonia se lo destruya. Pero fíjate, ahora ellos empiezan a comentar, ¿no? Leíamos en el Salmo 137. Y dice, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Te vuelvo a leer esto. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Fíjate los verbos que usan, sentarse y llorar. ¿Sabes quiénes eran estos? Los levitas. Porque viste lo que decía, te lo voy a leer, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de ellos. Sobre los sauces, en medio de ellos colgábamos nuestras arpas. Eran los que tocaban instrumentos, eran los que adoraban, eran los que alababan. Y entonces lo que está diciendo acá es, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos. Dos verbos, sentarse y llorar. Nunca fueron preparados para eso. Los levitas no estaban preparados para sentarse y para llorar. Los levitas estaban preparados justamente para todo lo contrario.
Los levitas estaban preparados para estar de pie y para adorar, no para estar sentado y para llorar. El estar sentado y llorando me hace acordar a cuando despedimos a algún familiar, a alguna persona. Es cuando estamos en un momento de luto. Estamos llorando, estamos sentados, estamos detenidos, hemos detenido nuestra marcha. Estamos con el corazón destrozado por la despedida, por lo que fuera. Pero el Señor no nos llamó para eso. El Señor lo llamó para estar de pie y para adorar, no para estar sentado y para estar llorando. Se habían equivocado. No entendieron. No entendieron que esa no era la posición de un levita. No entendieron que esa no era la posición de un adorador. No entendieron que el Señor no los había llamado para eso. Estaban haciendo justamente al revés de lo que había sido su llamado. Dios lo llamó para adorar, Dios lo llamó para estar de pie, Dios lo llamó para ejecutar su instrumento y ahora ellos están sentados y están llorando. Y entonces surgen por ahí algún tipo de preguntas y algunas cosas que yo noté. ¿Por qué en la adversidad tomamos decisiones que Dios no quiere o no espera de nosotros? ¿Por qué me tengo que sentar cuando Dios quiere que me mantenga de pie? O, por ejemplo, ¿por qué tengo que llorar cuando Dios quiere que siga alabando su nombre? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué en medio de las situaciones complicadas yo me pongo y me desespero cuando el Señor me dice que yo tengo que alabar y tengo que adorar? ¿Qué cristianismo practicamos que ante la primera adversidad nos encontramos exigiéndole a Dios o reclamándole a Dios? Estamos caminando en nuestro proceso, no nos detenemos, estamos avanzando. La grandeza de lo que proclamamos, escucha esto, no es que se van a resolver los problemas, sino que proclamamos a un Dios de presencia en medio de los problemas. ¿Escuchaste esta palabra? No es que lo que nosotros proclamamos es que se van a solucionar los problemas. Lo que nosotros proclamamos es justamente a un Dios de presencia en medio de los problemas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Él me prometió en algún momento y me dijo, Jorge, yo voy a estar con vos todos los días hasta la consumación de la fe. Él me lo prometió y te lo compartí en predicaciones anteriores. Lo que para mí es una promesa, para Él es una realidad. Entonces yo tengo la promesa de que Él me dijo que me va a acompañar y Él ya lo tiene seguro. Me dijo, Jorge, yo te voy a acompañar hasta tus últimos días en la tierra. Yo voy a estar con vos todos los días. Entonces lo que proclamamos no es que no vamos a tener problema, sino que lo que proclamamos en nuestro cristianismo, en nuestro evangelio, es que el Dios, la presencia de Dios, nos va a acompañar aún en medio de los problemas. Los que no son creyentes, y esto sirve para eso, los que no son creyentes, ¿cómo se dan cuenta? ¿Qué es lo que les llama la atención? ¿Que nosotros vivimos sin problemas? No. A los que no son creyentes, lo que les llama la atención es que en medio de los problemas nosotros podamos atravesarlo con paz. Es que en medio de los problemas nosotros podemos atravesarlo tranquilo, podamos atravesarlo descansando en Dios. Podamos entender que efectivamente podemos estar viviendo este mismo tiempo, este tiempo de pandemia, este tiempo que es tan complicado, este tiempo que es tan doloroso para tantos y que muchos se desesperan. Muchos pueden tener los ojos puestos en aquellos que creen en Dios para saber cómo lo están atravesando. Y entonces para mostrarle que de repente vivimos las mismas situaciones, pero podemos hacerlo con paz en el corazón. Podemos hacerlo sabiendo que el Dios que nos prometió es el que está cumpliendo, porque está todos los días con nosotros. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, Él está al lado nuestro, Él está trayéndonos paz al corazón, trayéndonos la seguridad de que caminamos a su lado y que si hay alguna situación complicada y la tenemos que atravesar, Él no nos va a dejar. Porque Él no nos deja por lo que vivamos. Él es Dios y cumple a su palabra. Y Él me dijo, Jorge, aunque papá o mamá te abandone, yo nunca te voy a abandonar. Y voy a estar con vos. Y porque te amo, te prolongué mis misericordias. Me lo recontra aseguró. Y entonces yo puedo vivir confiado, sabiendo que independientemente de lo que viva,
independientemente de lo que pase, yo estoy en medio de una situación y Dios la está atravesando conmigo. Él me está dando fuerza, Él me está animando. Él es el que me trae paz, es el que me trae descanso, es el que me ayuda, es el que me anima, es el que me hace ver las cosas diferentes, es el que me hace tener la tranquilidad en el corazón de saber que si Él está en medio, las cosas se van a solucionar de una manera supuestamente o seguramente espiritual. Por eso tenemos que entender lo que este pueblo estaba viviendo. Cuando nuestra fe está puesta en algo que no es de Dios, eso se derrumba. Y ahí viene la tristeza, el sentarme, el llorar. El texto dice, y además colgamos las arpas. Las arpas es el instrumento que habían dedicado a Dios. Ahora lo colocan en los árboles, en los sauces, y piensan en Sión, para pensar en lo que fue. Y sabés que cuando estás en Dios, Dios no piensa en lo que fue. Dios piensa en lo que es y en lo que será. Por eso la palabra del Señor dice que vino a traernos un espíritu y vida al espíritu de nuestro entendimiento. Por eso el Señor dijo, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Señor dijo, no importa lo que fuiste, lo que importa es lo que sos ahora y en adelante. Por eso tenemos que entender la palabra del Señor. Dios viene y sorprende a los levitas que están en cautiverio utilizando, escucha esto, el mismo enemigo que los había sometido y les dice, cántennos las canciones de Sión. Ahora, mirá esto, qué cosa rara. Los que los habían cautivado, te quiero graficar esto. Los levitas veían las arpas colgando en los sauces y estaban sentados y llorando, te decía recién. ¿Qué hacían? Recordaban Sión. Qué feliz que éramos, qué contentos que estábamos, cómo cantábamos con las arpas, cómo levantábamos adoración, cómo levantábamos canciones. Escuchá, los que los llevan en cautiverio se acercan a ellos y le dicen, escúchenme, ¿ustedes no eran los que cantaban allá con eso? Sí. ¿Por qué no nos cantan entonces ustedes algunas canciones? Si esto lo extrapolo ahora, fíjate que es como que la situación que están viviendo complicada es la que los está forzando, la que los está obligando a que reaccionen por lo que son. Es como si en este tiempo lo que estamos viviendo, las situaciones complicadas, los que nos llevaron a un tiempo de cautividad, a estar adentro, a no salir, fuera esa misma situación que me está diciendo, escúchame, vos no sos el que cantaba los domingos en el culto, que Dios te iba a librar y que Dios te iba a sacar y que te iba a traer paz. Sí, ese era yo. ¿Y por qué no lo cantás ahora? No, porque ahora estoy en cautiverio. ¿Sabe qué le dijo? Escúchame, o le daba a entender, pero ustedes no decían que el Dios que ustedes tenían era más grande que el templo. Sí, claro. Y bueno, y el templo se destruyó, sí se destruyó, pero el Dios que tenía no era más grande que el templo, no entraba en el templo, sí, claro. Y bueno, y entonces, ¿por qué no lo cantás? Si no está dentro del templo. ¿Por qué no lo seguís alabando? Cantanos canciones. Era que la misma situación complicada que estaban viviendo, y te pido por favor, quisiera que entiendas esta palabra. La misma situación los estaba forzando a que vean lo que no estaban viendo. Porque lo que ellos eran levitas, eran adoradores, eran personas que en todo tiempo adoraban a Dios. Y ahora la situación de lo que estaban viviendo había hecho que cese de su boca la alabanza. Y entonces ahora no podían alabar, no tenían sus instrumentos, estaban tristes, ya no estaban de pie cantando y alabando. Ahora estaban sentados y llorando, viendo y pensando en lo que había sido un antepasado de ellos. Y ellos, en la situación, los que los llevan cautivos, dicen, muchachos, cántennos. Ustedes no creían en ese Dios. Sí, y es más, te digo más, mirá, hasta le podrían haber dicho, nosotros nos hemos dado cuenta, ustedes tienen canciones, tienen salmos que elevaban a sus dioses. Y lo tienen porque tienen historia, porque ustedes hablaban de lo que había sido Abraham, Isaac, Jacob,
y entonces ustedes armaron muchos salmos para cantarle y adorarle a su Dios. Sí, sí, claro. Nosotros no tenemos canto para nuestro Dios. Acordate que eran dioses paganos los de Babilonia. No tenían historia los dioses de ellos. No tenían cosas que habían hecho anteriormente y habían librado nada. No tenían nada, no eran dioses eso. Ellos levantaban cualquier cosa y adoraban. Y entonces es como que ellos están diciendo, mira, nosotros no le podemos cantar a nuestros dioses, pero ustedes que tienen dioses con historia, ustedes que tienen dioses que le han libertado, ustedes que tienen dioses que le han extendido la mano, ustedes que han levantado canciones y que le han adorado por lo que el Señor hizo, cántenle a sus dioses. No importa que el templo no esté, cántenle a sus dioses. Es como que la situación, ¿entendés lo que digo? Es como que la situación les estaba haciendo ver lo que no veían. Y es lo que quiero que en este tiempo veas, que la situación que se vive nos está forzando a ver lo que por ahí estamos dejando de ver. Que Dios se merece la adoración por lo que es, no por la situación que vivamos. Yo no le puedo adorar a Dios porque estoy viviendo una situación buena. Yo le adoro a Dios porque Él es el Dios de la creación y porque Él merece toda adoración. Entonces yo entiendo eso y le adoro, independientemente de que esté en cautiverio o no lo esté, independientemente de que esté en dolor o no lo esté, independientemente de que esté en una situación complicada o no lo esté. No cese mi boca de adorar y de alabar. Porque ese Dios al que adoro es un Dios con historia, es un Dios que me levantó, es un Dios que me sanó, es un Dios que me restauró, es un Dios que me ayudó a formar una familia, es el Dios que me regaló hijos, porque la palabra del Señor dice que me bendijo en el Salmo, me bendijo con hijos. Entonces yo tengo un Dios con historia de lo que hizo, y entonces independientemente de lo que viva, yo le elevo a Dios mi alabanza y mi adoración. Y era lo que la misma gente le estaba diciendo. Che, cántenle. Ustedes tienen un Dios con historia. Nosotros no. ¿Cómo se quedan callados? Y entonces es ahí donde el Señor se merece simplemente toda la alabanza. Es como que los babilónicos sabían de la fama de Dios que ellos proclamaban. Y entonces, como le dicen, no está en el templo, entonces también es como que dice, si te destruimos el templo, ¿no? ¿También tu Dios se destruyó? Mirá lo que le quería decir. Te derrumbamos el templo. Junto con el templo, ¿tu Dios se destruyó también? ¿Se derrumbó también? En este tiempo, junto con el sufrimiento de la pandemia, ¿también se destruyó tu Dios? ¿Tu Dios también está metido adentro por la pandemia? ¿Tu Dios también está esperando que salga una vacuna? Lo que quiero mostrarte es que Dios está más allá de nuestra situación. Lo que quiero mostrarte es que podemos vivir situaciones complicadas, pero Él es Dios. Y Él está por sobre toda situación. Y tiene su mano extendida sobre cada uno de sus hijos. Y tiene sus ojos puestos sobre cada uno de sus hijos. Los babilónicos no tenían canto a sus dioses. En definitiva, te cuento otra cosa, mira, antes de seguir con esto. ¿Te acordás? Para que te des cuenta, cuando ellos le dicen que canten, mira esto qué importante. Cuando ellos le dicen que canten, el Dios que tenían los levitas era un Dios con historia, era un Dios que había hecho obras, prodigios, milagros. Ellos no lo sabían, los babilónicos no lo sabían, los levitas lo sabían. Fíjate esta situación. Fíjate si vos o yo hubiésemos estado ahí y tenemos la historia de lo que Dios hizo. Lo que pudo hacer en tu vida, en la mía, en tu familia, en mi familia, en el trabajo, en la ciudad, en lo que fuera. Y conociéramos la palabra. Y la situación que estamos viviendo, escuchá esto, la situación que estamos viviendo, pensemos, parafraseemos, juguemos con la mente, la situación que vivimos tuviera voz.
Y entonces la situación que vivo, en este caso eran los babilónicos que habían tomado cautivo, y le dicen, che, alaben a su Dios. La situación que puedes estar viviendo a vos, ponele ahora que tuviera vos, y te diga, che, ¿por qué no alabas a tu Dios? La situación no sabe, no conoce la historia de nuestro Dios. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque la palabra del Señor dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Así que imagínate esto. Los babilónicos, por ahí le están diciendo, que nosotros te destruimos el templo, nosotros los trajimos cautivos, la verdad no le podemos volver a levantar el templo, ni tampoco lo podemos dejar salir porque están acá, lo hemos tomado cautivo y están acá bajo el cuidado nuestro. Pero lo que podemos hacer es dejarlos que canten. Y fíjate que la Biblia dice que Dios se mueve en medio de la alabanza. Fíjate si en ese momento ellos se ponen a alabar, ellos se ponen a cantar, se olvidan de que sus arpas están colgadas en los sauces y empiezan a alabar. Fíjate lo que hubiese pasado si en medio de esa alabanza el Señor se manifiesta. ¿Sabe qué pudo haber pasado? Le podían haber dicho los babilónicos, mira, nosotros te destruimos el templo, te destruimos todo lo que tenías adentro, nos robamos todos los utensilios, te trajimos acá como secuestrado a nuestra ciudad, pero lo que no pudimos hacer es detener tu canto. Lo que no puedo frenar es tu adoración y tu alabanza. No la puedo matar, no la puedo secuestrar, no la puedo cerrar, no te puedo cerrar la boca. Fíjate en medio de la dificultad. Acordate Pablo. Pablo está preso en la cárcel y de repente se sienten ahí preso y empieza a cantar. ¿Qué pasó en el canto de Pablo? Se abrieron las celdas y salieron y se fueron. Dios se manifestó en medio de la alabanza, trajo libertad. Lo que quiero decirte es que hay algo que pasa, que ellos incluso, mirá, aunque estén tristes, no podés cantar, es verdad, no podés cantar cuando estás triste, pero cuando estás en esa situación de tristeza y empezás a cantar, se produce algo en tu organismo, que se generan algo, que empieza a desaparecer la tristeza. Es que tu estado de ánimo empieza a desaparecer, que ya no te sentís más. Neuronalmente algo cambia en tu interior. Es como que ahora te sentís diferente. El canto te elevó. La situación no cambió, pero el canto te elevó, te hizo sentir mejor en tu interior, tu mente cambió, se abrió, estás más gozosa, sentís otra presencia diferente. ¿Qué hiciste? Alabaste, adoraste, porque para eso Dios te llamó. Porque el Señor dice que se mueve en medio de esa alabanza y de la adoración de su pueblo. Entonces, aunque vos te sientas cautivo en algún dolor, en alguna enfermedad, en algún problema familiar, en algún problema laboral, en lo que fuera, alabarle a Dios y adorarle porque le vas a dar la oportunidad de que se manifieste. No te sientes y llores, ponete de pie y adorale para que Él se manifieste y la situación sea revertida. Era lo que la situación estaba mostrando a esta gente. Ellos se sentían mal pensando en lo que fue. No lo pienses más. No pienses más en los meses que perdimos. No pienses más en lo que podías haber hecho. No pienses más en las vacaciones que no pudiste tomarte. No pienses más. Dale la oportunidad a Dios ahora que en medio de todo esto vos puedas seguir alabando y adorando a Dios y Él pueda seguir llenando tu corazón y pueda traerte la esperanza y la confianza de saber de que todo está bajo su control y de que lo que estás esperando el Señor lo va a hacer realidad. ¿Entendés lo que significa el corazón de un adorador? ¿Entendés lo que ellos no supieron hacer? ¿Entendés que ellos fueron levitas dentro del templo? Pero Dios no es un Dios de adentro del templo. Cuando ellos se sentaban, si le hubiesen hecho caso, escucha esto, estaban sentados junto al río, en Babilonia, viendo las arpas colgadas.
Si ellos se hubiesen puesto a cantar y adorar ahí, y el Señor se manifestaba ahí, tenían un templo al lado del río, tenían la manifestación de Dios al lado del río. Dios no estaba cautivo. El mismo Dios que estaba en el templo en Jerusalén estaba ahí alrededor de ellos, pero no supieron entender el tiempo, ni supieron entender su posición. Dejaron que la situación los ahogue, los oprima. Por eso es importante que en este tiempo entendamos lo que somos delante de Dios y que el Señor no te llamó para que no sufras, para que no tengas dificultades. Él lo que te aseguró es que en medio de cualquier situación Él va a estar en medio y que tu alabanza no puede cesar, porque tu alabanza es la que modifica el clima, tu adoración es la que cambia, tu adoración es la que mueve un mundo espiritual, es la que te hace sentir interiormente diferente, es la que te hace sentir como de tu interior corren ríos de agua viva. Yo a veces pongo música en casa, música espiritual, música cristiana, y me pongo a llorar. Y yo, ¿qué pasó? La música te toca, la música te trastoca, la música mueve un mundo espiritual, la adoración cambia. Pero tenés que entenderlo, no importa que hoy las puertas del templo estén cerradas, Dios no está cautivo. Podés alabar en tu casa, podés alabar en el lugar que te encuentres. Levantá tus manos, adorá, sentate, orá, lee la Biblia, cantá, dejá que el Espíritu ministre. No cambió tu posición de adorador, no cambió tu posición de adoradora. Vos podés hacer que la situación cambie a partir de tu alabanza y de tu adoración. Y es lo que no terminaron de entender y que la situación los tuvo que obligar. La gente que los llevó cautivo le decía, che, cántenle a su Dios. De nuevo, es como que la situación ahora nos hablara, la pandemia nos hablara. Y nos dijeran, che, ¿por qué dejaron de alabar a Dios? Y no, porque la puerta del culto está cerrada. ¿Cómo? ¿Y el Dios que ustedes tienen solamente en el templo está? Donde vos estás, Dios está con vos. Donde te moves, el Señor te acompaña. El Señor no te deja. El Señor siempre está a tu lado. Dios se le aparece. Fíjate qué importante esto. Lo primero que ocurre, ¿sabes que la gente judía tenía la concepción de que Dios vivía en el templo, pero no se habían dado cuenta de que si le adoraban afuera del templo, el Señor también se les iba a aparecer? Lo segundo que ocurre es que le plantea que cantemos con alegría. Mira esto, estaban tristes, llorando, y ellos le dicen, che, canten, pero canten alegre. Mira qué otra cosa para resaltar. Estaban llorando, estaban tristes. Che, cántennos alguna de esas canciones que ustedes cantan, pero cántennos alegre. Hermano, ¿entendés lo que le está mostrando la situación? Habían perdido el gozo. La situación los había desbordado. Y es la misma situación la que está tratando de volver a enfocarlos. Porque el Dios no estaba solo dentro del templo, donde ellos podían elevar su alabanza y su adoración y hacerlo con alegría, y hacerlo con dedicación y hacerlo con pasión. El Señor estaba en medio de ellos y podía revertir la situación. Y lo tercero que ocurre es que cambió la perspectiva que ellos tenían. Fíjate una cosa. Por ahí ellos le estaban orando y le estaban pidiendo a Dios, a lo mejor lo que le estaban diciendo es, Señor, volvenos a nuestra tierra, Señor, sacanos de acá, Señor, queremos volver a Jerusalén. 70 años estuvieron. Nunca le contestó el Señor esa oración a ellos. La otra generación es la que fue. Los que nacieron de ahí, los que nacieron en cautiverio volvieron. ¿Por qué te cuento esto? Porque a veces nosotros queremos que el Señor nos conteste lo que nosotros queremos. Y sabés que cuando nosotros queremos que el Señor nos conteste lo que nosotros queremos, tenemos que entender que el Señor está así de arriba mirándonos a nosotros. Y nosotros queremos que nos conteste acá. Y el Señor está viendo para allá. Y sabe que si me contesta esto ahora, allá va a ser distinto.
pero sabe que si Él me contesta lo que Él está queriendo, no solamente soluciona ahora, sino soluciona mañana y soluciona pasado y me ayuda en el camino de mi proceso. Tenemos que aprender a pedirle al Señor con sabiduría y con entendimiento. Tenemos que aprender que el Señor puede cortar todo en un segundo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero si nos permite atravesar situaciones, es porque algo el Señor nos quiere hablar y nos quiere mostrar. Lo que nunca tenemos que olvidar es que es nuestra alabanza, es nuestra adoración la que puede revertir situación, porque es la que puede hacer que la manifestación de Dios se haga realidad. Te cuento esto y en un segundo momento vamos a escuchar una alabanza. Los discípulos del Señor estuvieron toda una noche pescando. No pescaron nada. La noche era terrible. Pedro la tenía muy clara. Vivía de eso, era su oficio. Salieron y no pescaron. Se sentían defraudados. Pero lo que no sabían era que a la mañana siguiente iban a tener una cosecha abundante. ¿Quién lo sabía? El Señor lo sabía. Lo que quiero mostrarte con esto es que tal vez hoy sufras, que tal vez hoy estés pasando una noche frustrante, un momento frustrante, un día difícil, pero el Señor sabe que la mañana ya está pronta y que viene tu respuesta y viene la solución a tu necesidad. Por eso es que nosotros no sabemos pedir, pero el Señor que está arriba, Él sabe y ve todas las cosas. ¿Cuál es tu situación de cautiverio? ¿Qué es lo que te está haciendo sufrir? ¿Qué es lo que te hace sentir mal? No te sientes y llores. No mires tu arpa colgada de lo que fue, pensando en lo que habías disfrutado. Que la situación no te haga sentar y llorar, sino que la situación te haga poner de pie y te haga seguir adorando, porque no importa la situación, tu vida y tu vida sigue siendo la vida de un adorador. Y cuando un adorador empieza a adorar, hace que la situación cambie, que la atmósfera se genere distinta, porque genera el clima para la manifestación de Dios. Quisiera que en este momento escuchemos una adoración y después quiero orar. Y pido a Dios que te hable a través de su Espíritu Santo y puedas entender que tu canto puede pasar cualquier cosa. Puedes estar en cautiverio como ellos estuvieron y la situación que los enseñó o les mostró que podían tener el templo destruido o como nosotros el templo cerrado, pero el Dios del templo está afuera y puede pasar cualquier cosa, podemos vivir cualquier situación, pero nunca pueden matar nuestro canto y nuestra adoración. Si en este tiempo podés darte cuenta de eso y en medio de tu necesidad y de tu dolor podés ponerte de pie y adorar a Dios. Y ponerte de pie no digo físicamente, lo que estoy diciendo es interiormente, porque muchas veces podemos estar de pie en lo exterior, pero estamos completamente destruidos interiormente. Si en este momento podés darte cuenta y ponerte de pie en tu interior y adorar a Dios y permitir que esa música y esa adoración cambie tu entorno, te vas a dar cuenta cómo la manifestación de Dios va a llenar tu corazón, va a traer paz, va a traer tranquilidad, te va a mostrar que todo está bajo su control y seguramente la manifestación de Dios hará que las cosas sean completamente diferentes. Por favor, escuchemos esta adoración y esta alabanza. Tu alabanza sube al
trono de tu Dios es depositado en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar, el adorador fue historias cambiar. Espero de gloria el papel de misterio, escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar, un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mal, y la situación tiene que cambiar. Cuanto más tú adoras a tu Dios, más victoria tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. El que adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar, el adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio, escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar, un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mal, y la situación tiene que cambiar. Adora en medio del llanto, en medio de luchas y el dolor. Adora al perderlo todo delante del falso, del engañador. Adora en medio de pruebas, de lágrimas, de falta de perdón. Un adorador levanta sus manos y alaba a su Dios. Un trono se mueve a tu adorar, el adorador puede historias cambiar. Espero de gloria, papel de misterio, escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar, un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mal, y la situación tiene que cambiar. Un adorador mueve la mano de Dios, mueve la mano de Dios. Un adorador mueve la mano de Dios, mueve la mano de Un adorador mueve la mano de Dios. Escuchá lo que habíamos leído. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivo nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cántennos algunos de los cánticos de Sión. ¿Qué es lo que te tiene desolado? ¿Qué es lo que te tiene cautivo? En este tiempo, ponete de pie, alabale. Tu adoración hace que la mano de Dios se mueva. En este tiempo,
El COVID en este tiempo, el estar adentro, es lo que te está diciendo, ¿dónde está tu Dios? Adorale a tu Dios, cantale a tu Dios. La atmósfera puede cambiar, tu casa puede cambiar, aunque no estés saliendo para que te estés cuidando como todo el mundo lo estamos haciendo, adentro de casa puede haber una atmósfera distinta. Puede haber paz, puede haber felicidad, puede haber presencia de Dios. No necesitas estar amargado, no necesitas estar triste, no necesitas estar tirado, no necesitas estar sentado llorando por lo que se está viviendo. Podés estar de pie, dejándole a Dios que tome control y que haga lo que tenga que hacer, pero vos puedas mantenerte en fidelidad y en adoración. Un adorador hace que la mano de Dios se mueva. Y en este tiempo sos un adorador. Podés hacer que la mano de Dios se mueva en tu necesidad, en tu dolor, en tu enfermedad, en tu problema, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo. Simplemente adorale a Dios, porque en medio de tu adoración está la manifestación de su presencia y puede hacer que todo cambie. En este tiempo la decisión está en tus manos, no en las manos de Dios. La decisión está en vos, en entender que las puertas del templo están cerradas. El templo no está destruido como el de Jerusalén. Tienen las puertas cerradas, pero el Dios del templo está más vivo que nunca y está en cualquier lugar donde un adorador se pueda parar y pueda cantarle y adorarle para que su mano se mueva y haga lo que tengas necesidad de que Él haga. En esta mañana te pido que cierres tus ojos y puedas hablar con Dios y puedas, si querés, alabarle a Dios y puedas adorarle a Dios y puedas decirle: Señor, no quiero estar sentado triste y llorando. Señor, quiero ponerme de pie y quiero adorar. Aunque mi instrumento siga colgado y no lo pueda usar, nadie va a poder hacer que mi boca se cierre y que pueda brotar una alabanza desde el corazón y pueda darte la oportunidad de que te manifiestes para hacer la obra que tenés que hacer. Ahí donde estás, te pido que cierres tus ojos y oremos a Dios un momento y le pidamos al Señor en este tiempo que ese Dios del templo se manifieste donde cada uno de sus hijos se encuentre en este tiempo. Amado Dios, te adoramos, Señor, te bendecimos, lo hacemos con gratitud en el corazón. Señor, cómo nos enseñás a través de tu palabra, cómo nos mostrás, Señor, que somos adoradores, que somos personas que debemos adorarte, no por lo que vivamos, sino por lo que sos. Independientemente de la situación, nuestro canto tiene que llegar como un perfume agradable delante de tu presencia, y en medio de nuestra adoración, Señor, podés obrar y manifestar y cambiar y transformar y traer paz y traer renuevo y traer salud y traer, Señor, solución a las necesidades. Señor, oramos en esta mañana para que bendigas cada persona que está escuchando, independientemente de la situación que viva. Señor, pueda atreverse en medio de su dolor, en medio de su desencanto, en medio de su, Señor, necesidad, pueda atreverse a abrir su boca en alabanza y en adoración y pueda, Señor, permitirte que cambie su espíritu y su mirada, su visión de las cosas. Señor, sabiendo que si estamos tomados de tu mano, ¿quién puede arrebatarnos de ella? Señor, oro por aquellos que están enfermos con necesidades, para que tu gracia sea abundante y obres milagros. Y lo que hasta ahora pudo haber sido, Señor, una petición de necesidad, se transforme en un testimonio, Dios, que alabe y glorifique tu nombre. Gracias, Señor, por amarnos y gracias, Señor, por hacernos entender de que somos adoradores. Señor, que el templo puede estar cerrado, pero el Dios del templo está donde cada adorador se puede poner de pie y elevar una alabanza, Señor, delante de tu presencia con gratitud en el corazón. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Quiero orar ahora por todos aquellos que no conocen al Señor. Si en esta mañana te encontrás ahí, escuchaste la palabra, escuchaste este culto y querés recibir al Señor Jesús en tu corazón, te pido que ahí donde estés cierres los ojos, por favor, y podamos repetir juntos esta oración. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por darme esta posibilidad de compartir este culto, de escuchar tu palabra. Señor, abro mi corazón
para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que perdones todos mis pecados, Señor, para que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor, y clamo para que traigas paz a mi corazón, Señor, para que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, y me dé fuerza en este tiempo, Señor, y pueda también de mi boca brotar una alabanza y una adoración a tu nombre. Gracias, Señor, por darme esta posibilidad de reconocerte como mi Padre espiritual, como mi Dios, como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si hiciste esta oración, quiero animarte, ahí va a salir un número de WhatsApp para que puedas comunicarte con nosotros, para que cualquier duda que tengas o consultas puedas hablarnos, puedas comunicarte. Si necesitas una Biblia para que puedas conocer más de la palabra del Señor, tenemos Biblias para obsequiarte. Lo único que tenés que hacer es comunicarte con nosotros y darnos la oportunidad de conocernos. Te amamos, te bendecimos a la congregación, le amamos a aquellos que nos están viendo por primera o segunda vez, a aquellos hermanos de otras congregaciones. Gracias por acompañarnos. Oramos para que la palabra sea de bendición para tu vida, para que puedas entender en este tiempo que no importa la situación, sos un adorador en el lugar donde te encuentres y podés hacer a través de tu alabanza y de tu adoración que la mano de Dios se mueva en tu favor y en tu beneficio. Nos volvemos a encontrar a lo largo de la semana y oramos para que sea una semana bendecida, el miércoles con la ayuda del Señor, para compartir el estudio bíblico y para que puedas recibir también durante la semana todas las cosas que estamos enviando vía WhatsApp, y oramos para que realmente la presencia del Señor nos bendiga en este tiempo, nos fortalezca y el próximo fin de semana podamos compartir juntos otro culto de alabanza y adoración y podamos con la ayuda del Señor compartir Santa Cena. Dios te bendiga, buena semana, que el Señor te guarde y acordate, un adorador puede hacer que se mueva la mano de Dios. Te bendecimos. Amén y amén.